Hola, bienvenidos a este espacio que se llama Alerta de Centro. Miguel no va a poder estar hoy día, pero me pidió que lo acompañara. Hoy día vamos a tener un entretenido programa porque vamos a conocer a personas que han tomado una decisión importante, que es representar a sus localidades. Un candidato de la cuarta región, un candidato de la quinta y un candidato de la sexta. Así que esperemos que tengamos un diálogo transversal con gente que está representando fuertemente al centro. Así que le damos la bienvenida. Primero quiero presentar a Hernán González. ¿Cómo estás, Hernán? Alex, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu zona? ¿Cómo está la quinta región? Sí, mira, bastante interesante. Estamos en esta precandidatura para representar al Distrito 6, que comprende las provincias de Marga Marga, Petorca, Los Andes, San Felipe y Quillota. Así que estamos entusiasmados, es un buen desafío. Perfecto. También nos va a acompañar Mauricio Mella, que es de la secta. ¿Cómo estás, Mauricio? Estoy por acá. Volví. Se te ve perfecto. Sí, ahí sí, ahora sí. Todo muy bien por acá en Rancagua. Un poquito heladito, pero todo bien. Perfecto. Y también nos va a acompañar don Carlos Ruiz. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola. Por acá desde la región de Coquimbo, un saludo para las regiones de Valparaíso y la región de O'Higgins, por allá también. Bueno, acá también precandidato, ¿cierto?, para la región de Coquimbo, para el distrito número 5, por las provincias, ¿cierto?, de Elqui, Limarí y Chuapa, que son, ¿cierto?, componen la región de Coquimbo. Linda zona, qué buenos viñedos hay por allá. Tengo grandes amigos en esa zona, así que felicitaciones. Tú fuiste candidato a gobernador, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Tuvimos ahí la candidatura a gobernador. Ahí ya hicimos el primer ejercicio potente y salimos bastante bien parados. Le ganamos a Demócrata, así que era el rival directo. Así que por lo menos estaba bien esa primera batalla, digamos. Perfecto. Mira, lo invito a que te haga una conversación entre los cuatro. Yo le voy preguntando cosas a todos, pero nos podemos interrumpir. La gracia es que sea lo más fluido posible. Entonces, quiero comenzar contigo, Hernán. ¿Cómo está la quinta región? ¿Qué has visto tú? ¿Por qué este interés tuyo de participar en esta candidatura? Mira, esto tiene que ver por edad, algo de experiencia política. He logrado sumar, estuve mucho tiempo fuera, fui dirigente en la universidad, luego me invitaron a participar de Amarillos en un momento que era crítico, en un momento que tuvimos que abrazar el tema de cuidar nuestra democracia y las instituciones. Era un mensaje súper coherente con lo que esperaba la ciudadanía, este Chile que al final de cuentas bastante institucional. Y en ese desafío nos incorporamos a Amarillos y en esta oportunidad, con un grupo de gente, consideramos que es necesario participar de esto porque estas conversaciones necesitan la mirada de centro. El país está bastante tenso, bastante sometido a mucho esfuerzo psicológico y necesitamos colocar un poco de tranquilidad, un poco de perspectiva de largo plazo. Estamos muy reaccionando al corto plazo. Y de esas conversaciones creemos, no repito la idea, necesitamos participar, necesitamos colocar una visión un poco más centrada, si es posible. Oye, Hernán, en esa zona, tú me corriges, siempre ha estado más cargada a la izquierda en el sector de Valparaíso. Es un desafío importante que están tomando ustedes, reposicionar el centro en una zona que ha sido más izquierda los últimos años. Sí, bastante fuerte el desafío. El Frente Amplio en algún momento fue dueño de todo, pero en las últimas elecciones se logró compensar un poco la balanza, hicimos un gran esfuerzo, pero no fue distinto el resultado que tuvimos en Amarillos en todos lados, pero fuimos capaces de avanzar en alianzas con algunas personas de Chile Vamos. En Villa Alemana hicimos un esfuerzo importante y salió electo un alcalde de Chile Vamos en Limache. La verdad que el desafío es interesante, pero el Frente Amplio, la verdad que demostró todas sus posibilidades y no fueron buenas. Se ha producido bastante problema en las comunas. Hay
hay temas financieros muy espesos que están circulando en Quilpué, en Vía Alemana. La verdad que es un desafío interesante. Estamos para enfrentarlo, tenemos el ánimo, el entusiasmo, creemos que es el momento, que tampoco aquí hay una visión mesiánica, pero necesitamos juntarnos con mucha gente que vaya por un Chile más concreto, un Chile más aterrizado y con cuidar el dinero público, que es importantísimo. Aquí se ha perdido mucho dinero en malas gestiones. No, bien, Hernán. Oye, ¿y tú, Mauricio, por qué Amarillos por Chile? ¿Por qué elegiste Amarillos por Chile este desafío? Tú eres una persona muy conocida en la sexta región, has trabajado en organizaciones civiles por muchos años. ¿Cómo llegaste a Amarillos por Chile? ¿Por qué tomaste este desafío? Cuéntanos. Bueno, comentarle un poquito, claro, efectivamente, como dice Alex, yo soy director de una corporación sin fines de lucro que se dedica a trabajar con niños y adolescentes. Conozco bastante el territorio de O'Higgins. Trabajamos, como le digo, con familias vulnerables. ¿Y por qué finalmente Amarillos? Amarillos porque me representa, finalmente me siento cómodo en el partido. Y ahí también entra Alex, que Alex en realidad es el que estaba apoyando todo este proceso, ¿no es cierto? Y hemos tenido reuniones y finalmente el que ha estado ahí a pie de cañón con todos nosotros. Pero también vengo de un territorio donde las promesas que se han dicho, ¿no es cierto?, no bastan. Y bueno, lo que necesitamos finalmente hoy en día son soluciones concretas, ¿no es cierto? Que necesitamos trabajar con la comunidad, necesitamos trabajar con niños, niñas, adolescentes y sobre todo con mujeres, jefas de hogar y adultos mayores. Una de las cosas que está pasando, no solamente acá en Rancagua o en O'Higgins, también está pasando a nivel nacional, ¿no es cierto? Es el tema que está muy en boga, que es en seguridad. Y también la pregunta se la dejo a todos ustedes ahí. Cuando hablamos de seguridad, solamente nosotros nos enmarcamos en más policía en la calle, ¿no es cierto? En entregar más recursos a las policías, lo cual yo estoy de verdad muy de acuerdo con eso. De hecho, estoy hasta de acuerdo que todas las municipalidades tengan sus propias policías y puedan finalmente salir a trabajar con la delincuencia. Y para eso hay que seguir trabajando y trabajar en políticas públicas para eso, para que mantengan lo que son los recursos. Pero yo siento que finalmente acá lo que hay que también trabajar es en la raíz del problema. Y cuando digo raíz del problema es trabajar en las poblaciones. No quiero estigmatizar a las poblaciones tampoco, pero estamos trabajando en el problema que es la delincuencia, pero no estamos trabajando en la raíz del problema que son las poblaciones, de donde finalmente, de alguna u otra forma, está la cuna, ¿no es cierto?, donde niños ni adolescentes no tienen las oportunidades para poder salir adelante, y las oportunidades que tienen muchas veces están lejanos de ellos. Y cuando digo que están lejanos, es porque existen programas que van en ayuda de ellos, pero no se encuentran en el territorio de ellos, se encuentran fuera del territorio, en el centro, y donde muchas veces los niños no tienen las posibilidades o las familias no tienen las posibilidades y los recursos para poder llevarlos. Pensemos, por ejemplo, en una familia vulnerable donde, no sé, el pasaje para poder ir al centro a un programa X que va en ayuda de ellos son 2.000 pesos. Son 2.000 pesos muchas veces donde ella tiene 2 hijos más y donde finalmente esos 2.000 pesos sirven para el pan. Entonces, muchas veces se pierden estas oportunidades porque no se las hacemos llegar donde corresponde. Existen programas efectivamente que trabajan con las poblaciones, sectores vulnerables, pero son programas que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y eso no lo necesitamos. Necesitamos programas que estén in situ, que estén todos los días ahí. Tenemos la junta de vecinos, utilicémoslas como corresponde. Para eso son. No sé si en las otras regiones existen los CDC. De hecho, acá en Rancagua existen los CDC, pero tampoco trabajan como corresponden. Entonces, en esa línea hay que trabajar cuando hablamos de seguridad. Trabajar seguridad en qué? En cultura, educación, medio ambiente. En esas áreas son las que tenemos que trabajar, entregarle oportunidades tanto a niños y adolescentes. Y también llevar estos programas donde corresponde. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de delincuencia, ataquemos la delincuencia, pero de la raíz, de la cuna de la delincuencia, donde esos niños que son susceptibles a consumo de alcohol, a consumo de drogas, ¿no es cierto?, tengan esta oportunidad de estar en estos talleres y que entregar estas oportunidades. Y no solamente también eso, sino también por el lado también de otra cosa muy importante que son los psicopedagogos hoy en día, que esto también está pasando a nivel nacional. Los psicopedagogos hoy en día están siendo vulnerados en sus derechos y también donde muchas veces las casas de estudio están jugando también con esta carrera. ¿En qué ámbito? Las personas que estudian hoy en día psicopedagogía salen de la carrera, pero al momento de buscar un trabajo, los mismos establecimientos educativos los obligan finalmente a estudiar otra carrera, que es una carrera del área de la pedagogía, que es educación diferencial. Entonces,
esas propuestas no solamente está pasando acá en O'Higgins, está pasando a nivel nacional. Son 88.000 psicopedagogos a nivel nacional que quieren entrar, por ejemplo, al código sanitario, ¿no es cierto? Quieren trabajar bajo el código del trabajo, y eso no se está realizando y no está siendo escuchado. Entonces, esa misma lucha es la que tenemos que dar, ese mismo trabajo es el que tenemos que realizar. No sacamos nada con finalmente decir nosotros, oh, vamos a hacer esto, si no lo han vivido. Ellos, por ejemplo, muchas veces los parlamentarios que están hoy en día hablan, por ejemplo, de la gente vulnerable, de la gente pobre, pero lo más probable es que no conozcan la pobreza. Lo más probable es que ellos no conozcan lo que les faltarle un pan en la mesa. Entonces, o lo que es ir, por ejemplo, a pie al establecimiento educativo, ya sea superior o liceo. Esas cosas, por ejemplo, cuando trabajamos en políticas públicas, cuando trabajamos con la gente, tenemos que vivirlo, pero no solamente escucharlo, tenemos que sentirlo. Y no sacamos nada con nosotros trabajar en estas políticas si finalmente no estamos en terreno. Y son las cosas que están pasando hoy en día. Esta semana ha sido está muy en boga la semana distrital. La semana distrital de los diputados ni siquiera pasan en los distritos. Y eso también es algo muy importante. Es sabido y es la obligación de los diputados estar en el distrito trabajando por la gente que lo eligió. Y eso es lo que no se está haciendo. Y eso también es sumamente grave. Yo siempre le digo a mi círculo, esto es cuando uno postula un trabajo. Si vemos, ¿no es cierto?, que en 4 años no hicieron ninguna política, no trabajaron con la comunidad, demos la oportunidad a gente nueva, gente que realmente quiera trabajar con la comunidad, gente que quiera estar en terreno, que quiera trabajar con la comunidad, que eso es lo que finalmente, y para eso también somos elegidos. Y por obligación, como los diputados tienen que hacerlo, ¿no es cierto?, se escuchaba a la gente, y ya hay recursos para eso. Encuentro una exageración finalmente que, por ejemplo, que existan diputados hoy en día que le pagan asesoría a concejales en ejercicio y que finalmente esos concejales ni siquiera trabajan con la gente. Encuentro también un exceso de dinero que gasten, por ejemplo, 2 millones, 2,8 millones en publicidad cuando tienen un ítems para poder trabajar con la comunidad y le dan 300.000 pesos para trabajar. Entonces la gente muchas veces siente que una tortita, un juego de vaso, ¿no es cierto?, entregado, donado por un diputado, eso lo hace el mejor, y no es así. La gente tenemos que encargarnos, ¿no es cierto?, y decirle a la gente cuál es el rol del diputado, qué es lo que tiene que hacer, no solamente un regalito y marcar cierta presencia. Yo lo veo por ese lado en realidad, y finalmente no digo las cosas porque sí, no basta con decirlo, también hay que vivirlo, y bueno, yo he vivido todas estas cosas, entonces es por eso que quiero trabajar por el Distrito 15 y por O'Higgins. No, perfecto. Mira, y una cosa que nos destaca como Amarillo, todos acá somos amarillos, que buscamos los cambios graduales, políticas a largo plazo, que trabajemos. Vamos a escuchar mucho y la gente va a escuchar mucho el tema de que el problema de la delincuencia se soluciona de un día para otro, que el tema de la lista de espera se soluciona de un día para otro. En cambio, nosotros queremos proponer políticas a largo plazo, sustentables, etcétera, y por eso estamos buscando a gente como ustedes que realmente tiene esa misma visión. Pues es interesante, candidatos como tú, Carlos, que ya estaban en experiencias de candidatura de gobernador, tuviste el desafío de planificar, cuando hiciste el proyecto de tu proyecto, planificaste cómo querías una cuarta región empoderada, una región que tiene mucho potencial, tanto turístico, tanto como minero, tanto como en la agricultura. Entonces es interesante escucharte a ti, cómo ves tu región, qué es lo que le quieres proponer a tu región a largo plazo, como siempre nosotros como Amarillo buscamos los cambios. Exacto, bueno, tal como lo has planteado y nuestros otros candidatos, precandidatos, digamos, la idea ha sido justamente relevar y buscar en el fondo que la gente lo que busca y lo que espera el ciudadano común es que el que está ostentando un cargo público como diputado haga la pega. Y hacer la pega es hacerse cargo de los problemas, ¿cierto? Y con convicción y también, ¿cierto?, con responsabilidad hacer la pega. No hacer esta tontera ¿cierto?, de prometer un montón de cosas y que finalmente después ni una se hace. Entonces, ese es el típico problema de que y el chileno está, digamos, ya medio aburrido de que le cuenten el cuento y al final nunca acaba el cuento y no se hacen las cosas, o no se logran. Y también yo he visto mucho el típico, ¿cierto?, en el fondo, jugar con los intereses de la ciudadanía, cuando en el fondo tú ves que los proyectos importantes para la región
empiezan a aparecer solamente el año electoral. Entonces, exacto. Qué raro, no entiendo cómo. O sea, acá en la región de Coquimbo apareció justo un diputado ahí, 3 años, nunca dijo un ápice, una frase en el diario de un proyecto que estaba una obra votada ahí, y ahora la toma justo cuando es el año electoral. Esas cuestiones a mí me revientan, digamos, y ya, por eso yo me quise meter en la política. Yo en mi vida, ¿cierto?, fui rector de la Universidad de Aconcagua acá, que oriundo de la región de Valparaíso justamente, y la Zonal Norte Chico la dirigí durante 23 años. Y toda mi vida, ¿cierto?, he estado ligado a esto de la academia, la investigación, ¿cierto?, de educación, y de repente me di cuenta de que en el fondo estábamos dejando las decisiones importantes en manos de gente incapaz, incompetente, o sea, de todo tipo, ¿cierto?, de personajes que al final no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Entonces uno de repente dice, político, oye, ¿qué está hablando? ¿Por qué dice esto de este proyecto? Porque no saben. Y además, como también mencionaba nuestro amigo ahí, contratan de repente a asesores, ¿cierto? Y que menos saben, porque son concejales, ¿no? Tampoco son expertos. O sea, yo cuando, ¿cierto?, era rector de la universidad durante 23 años, o sea, un tremendo periodo. De hecho, fui, entiendo, el vicerrector más joven del país en su minuto, 27, 28 años. Tenía a los mejores al lado mío. Pues yo no voy a tener cómo va a dirigir la universidad si tengo a los peores. Entonces, el problema que tiene la política es que se llena de estos operadores que finalmente no son gente competente. Entonces, hay que buscar, si el operador es competente, yo lo contrato. Pero si no es competente, ¿para qué? Te fijas, no me sirve eso. Y eso es lo que la ciudadanía, yo creo que está empezando a darse cuenta con todas estos malos fracasos que tuvimos, ¿cierto?, de los famosos movimientos por la Constitución, digamos, renovar la Constitución, y ahí es donde surge Amarillo, digamos, con gran fuerza y potencia, y hay que darle gracias a Amarillo, justamente que se la jugó por aquello, y fue la voz, ¿cierto?, que inició y levantó todo este tema, y por eso es lo que me llamó la atención, y por eso me quise involucrar cerca, digamos, este partido, porque como independiente en su minuto, y ahora ya, ¿cierto?, ya firmé por Amarillo, así que soy plenamente militante Amarillo, feliz de poder aportar, y en el fondo, como lo planteaba hace un rato ahí en off, en mi campaña mi eslogan era hechos y no promesas. En el fondo, ¿cierto?, es en el fondo demostrarle a la gente todo el trabajo que tú has ya desarrollado, para decirle, oye, aquí si usted me contrata para esto, porque para mí es un contrato, es un trabajo. ¿Te fijas? No es esto del servidor público, entre comillas, que va, ¿cierto?, ad honorem, poco. No, pues esto no es así, no es la realidad. Ad honorem existen otros, ¿cierto? Por ejemplo, y yo soy también, llevo 41 años ya cumplidos de bombero voluntario en este país. Y eso, ¿cierto?, me ha motivado que también, ¿cierto?, soy una persona que tengo clarísimo lo que es el servicio público real, ¿cierto?, sin interés alguno. Pero además de eso, también por la región, porque he hecho cosas, ¿cierto?, como levantar proyectos importantes para la región de Coquimbo, que es la región que en los últimos 15 años, ¿cierto?, ha sido la más azotada por la mega sequía. También lo fue Valparaíso, también lo fue la región de O'Higgins, ¿cierto?, que ha sido azotada por la mega sequía, pero la región de Coquimbo ha sido la que, digamos, se ha mantenido en mayor plazo, ya 15 años con, ¿cierto?, un déficit hídrico tremendo, y es lo que podría pasarle al resto del país hacia el sur. Entonces, es un tema que lo ha planteado el Instituto de Recursos Mundiales, ¿cierto?, de que hacia el 2050 Chile va a estar estresado del orden del 80% de estrés hídrico. Y eso va a abarcar gran parte del país. Entonces, el problema es que yo siempre cuando en la universidad siempre decía, bueno, cuando hay un problema, se visora un problema, se estudia y se analiza, ¿qué es lo importante? Buscar la solución, no seguir evaluando el problema. En Chile somos expertos, y también yo hasta el cansancio lo dije en la universidad y lo he dicho acá en campaña y en todas las ocasiones, somos expertos en seguir estudiando y evaluando el problema. Pero no la mesa de trabajo. Ejecución, claro, la famosa mesa de trabajo. Aquí, te digo, mesas hídricas para el tema de la sequía, habían 40 y tantas mesas, o sea, una locura. Y al final, ¿cierto?, dilapidar recursos, ¿y qué se ejecutó? Nada. La región, ¿cierto?, que está sufriendo el mayor estrés hídrico del país, ¿tiene desaladora? No tiene. ¿Y por qué? Antofagasta tiene, Atacama tiene, y Coquimbo no. ¿Por qué? Porque acá, cuando apareció el tema de desaladora, aparecieron los ambientalistas extremos y todos los parlamentarios, ¿cierto?, y autoridades, todos se replegaron porque dijeron, aquí me van a quitar votos los ambientalistas, ya.
no hablo más de la desaladora. Y ahí quedó parado el tema de la desaladora hasta el año pasado, cuando, ¿cierto?, llegamos con un embalse a cero. O sea, imagínate lo que es pensar en que la región con la mayor cantidad de agua embalsada antes, ¿cierto?, por habitante del país per cápita, era la región de Coquimbo. Y resulta que de pronto los embalses empezaron a bajar, y hasta que llegamos, ¿cierto?, prácticamente a cero. Y ahí es donde yo, una persona, ¿cierto?, común y corriente, ciudadano de este país y de la región de Coquimbo, levanto un proyecto de estimulación de precipitaciones, ¿cierto?, con tecnología nueva, mexicana, que nunca se había probado aquí en el país, y lo logro levantar, ¿cierto?, después de 4 años de lucha, digamos, presentando para allá, para acá, autoridades, etcétera, y logré, digamos, levantar un financiamiento a través de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, que fue la que, ¿cierto?, contrató este servicio, privado, totalmente privado, del orden de $1 millón, ¿se fija? Y se hizo el piloto el año pasado, tuvo resultados positivos, primera vez en el país, porque recordemos que en este tema de la estimulación de lluvia, en su minuto, recordará, a Lavín le falló con el smog, ¿cierto? Y después a Piñera en el 2012 el agua fue a parar a Argentina. Entonces, en las dos ocasiones fue fracaso, y en esta ocasión, con esta nueva tecnología que yo estudié, me dediqué un año a estudiar todos los sistemas de estimulación que había en el planeta, porque para mí la investigación, la ciencia, ahí está el futuro. La educación es lo más importante que hay que hacer. Como bien decía nuestro amigo, los psicopedagogos y todas las profesiones, todo hay que aumentar lo que es la educación. Y ahí, ¿cierto?, traigo este nuevo método, funciona, y ya ahora por segundo año consecutivo, la Junta de Vigilancia de Río Elqui, acá, ¿cierto?, digamos, anteayer, de llegar el avión acá y está posado en la losa, ¿cierto?, del aeródromo de la Florida, acá en La Serena, para esperar las condiciones que haya algún frente, ¿cierto?, estimulable, y pueda, digamos, bombardear las nubes. Ustedes todos han visto las noticias que hubo lluvia en la región de Coquimbo, pero, ojo, lamentablemente no nos ayuda para la sequía esta última lluvia. O sea, ayuda a una parte, pero a la mayoritaria del Elqui no. ¿Por qué? Porque el agua fue un frente costero, entonces no entró al valle, y por lo tanto no cayó agua en el embalse, que es lo más importante, que, ¿cierto?, el agua quede embalsada para futuro. Por lo tanto, esperamos que lleguen nuevos frentes que se posen en el sector cordillerano, precordillerano, y ahí poder, ¿cierto?, estimular para que logremos lo que el año pasado fue del orden del 20 al 74% de estimulación. Y eso, ¿cierto?, es el tema que a mí me mueve a hacer cosas. Y finalmente demostré, hice esto, y por otro lado, ¿cierto?, llevo prácticamente más de 20 años en lo que es el tema de la integración, ¿cierto?, internacional de la región de Coquimbo, buscando generar nuevos polos de desarrollo. Y dentro de ese nuevo polo de desarrollo está el famoso proyecto del túnel de Agua Negra, que nosotros como región hemos peleado tanto, ¿cierto?, y que sería el alivio justamente para nuestros amigos aquí de la región de Valparaíso, ¿cierto?, para el Libertador, que está colapsado absolutamente, ¿cierto?, y que es importante que tengamos nuevas. Esto hay que mirarlo, ¿cierto?, yo siempre digo, como Europa y los grandes, el sudeste asiático, en donde la competencia, no la competencia, ¿cierto?, la competencia es lo que nos hace grande, que en el fondo tener más vías de comunicación, y por lo tanto la gente entra por un lado, sale por el otro, etcétera. Al final nunca va a bajar el turismo a ninguno, nos va a subir, ¿cierto?, a todos, porque en el fondo la gente que entre por Agua Negra, yo te puedo apostar que el 70% de esos turistas que entren por Agua Negra no se va a ir de nuevo por Agua Negra, va a querer conocer más, ¿cierto?, a dar la vuelta y se va a ir por Libertador. Y viceversa, ¿cierto?, los que entren, ¿cierto?, por el Libertador, que quieran salir por Agua Negra. Y así lo han hecho, incluso este mismo año, producto de que el paso estuvo abierto, pero se abre estivalmente. Y nosotros apostamos a hacer este famoso túnel de 13.9 kilómetros para poder conectar, ¿cierto?, Coquimbo con San Juan, las dos regiones, y por ende, ¿cierto?, tener una vía física de conexión permanente, y que exista este corredor bioceánico, ¿cierto?, entre Coquimbo por el Pacífico y Porto Alegre por el Atlántico, a objeto, ¿cierto?, de conectar todo este centro potente de generación, que es la famosa Pampa Húmeda, ¿cierto?, de Argentina, del centro norte argentino, donde están los mayores centros productivos del país, del área agrícola, silvoagropecuaria, y además la minería, que se suma ahora, ¿cierto?, con grandes proyectos en San Juan, justamente al lado nuestro. Están los mayores 5 de los 8 proyectos más importantes de cobre, oro y plata de Argentina, están en San Juan. Entonces están todas las condiciones dadas para, ¿cierto?, dar este paso, este salto, para que la región de Coquimbo genere además, ¿qué cosa? Que es lo que le falta a Chile, lo que ha planteado Amarillo hasta el cansancio, que es dinamizar la economía. ¿Cómo dinamizamos la economía? A través de nuevas obras, ¿cierto?, de infraestructura que generen ingresos de divisas, porque no sirve de nada invertir en cosas que no te generan mayor ingreso, ¿cierto?, futuro y sustentable o sostenible en el tiempo. Y ahí estamos, ¿cierto?, en la generación de un nuevo polo de desarrollo a través de este corredor bioceánico,
que sin duda va a traer, ¿cierto?, trabajo, empleo, ¿cierto?, y movimiento económico absolutamente importante y relevante. Y además, un detalle importantísimo, que no se me olvide, que dentro de ese laboratorio, como es un túnel que se va a hacer de los 3.800, de los 4.000, en el fondo, a los 3.800 metros de altura, bajando desde Argentina a Chile, va a albergar en sus entrañas al primer laboratorio de materia oscura del hemisferio sur. Y eso también nos pone, ¿cierto?, en ciencia de categoría mundial, que el hemisferio sur, y Chile en este caso, y Argentina, podríamos aprovechar enormemente con el estudio de materia oscura, que nos pone, ¿cierto?, en esa área que no la tenemos, lo hace solamente, ¿cierto?, el otro lado del mundo, el norte, que siempre estaba acostumbrado a mirar el norte, pero nosotros acá, ¿qué hacemos? Entonces, ahí nos damos este salto cuántico, diría yo, en ciencia, para estar también en esa área, y que así el país vaya desarrollándose equitativamente, ¿cierto?, y cada región tenga su gran, para mí, polo de desarrollo. Se fija que le vaya generando esta sostenibilidad, que es, por ejemplo, lo que vemos en la región del Valparaíso. La región del Valparaíso, ¿por qué sostiene su economía? Bueno, está al lado de Santiago, por un lado, ¿cierto? Tiene este input de la capital, la gran capital. Y aparte tiene los Libertadores. Entonces, todo eso sostiene, ¿cierto?, todo un entramado económico que hace que no tenga mayores problemas desde el punto de vista, ¿cierto?, de desarrollo económico, que lo tiene sostenido en el tiempo. Lo que no ocurre acá, y acá, ¿cierto?, tenemos que viene el verano y después se viene el invierno, y la tasa de desempleo de la región de Coquimbo siempre está ahí en los diarios, primera, segunda o tercera del país, porque se nos dispara producto de que lamentablemente se acaban los turistas solo en verano. Entonces llegan unos pocos, ¿cierto?, el resto del año, pero es mucho menos de lo que podría llegar si hubiera una conexión permanente, ¿cierto?, con el Pacífico. Y por lo tanto tenemos que buscar eso, buscar la seguridad hídrica, que no es solamente el avión, ¿cierto?, el avión para estimular las nubes y que aumente un poco más las precipitaciones. Lo importante, ¿cierto?, es que tenemos que generar seguridad hídrica y ser además un referente para el resto del país, a objeto de que, ¿cierto?, el resto del país vaya reaccionando, porque le va a ir pasando lo mismo. De hecho, esta sequía, mega sequía que pasó, como decíamos, ha afectado a la región de Valparaíso, a la región de O'Higgins, incluso llegó hasta el Biobío. Incluso hay áreas de Chiloé, ¿cierto?, que ha tenido escasez de lluvia históricamente. Entonces tenemos que prepararnos para lo que viene, porque el cambio climático es una cosa que ocurre, es real, en términos de lo que estamos viviendo, y por ende tenemos que prepararnos y hacer las cosas antes, ¿cierto? No esperar al último momento, que ese es otro gran problema en Chile, que somos, y los políticos, ¿para qué decir, como se ha dicho, ¿cierto?, siempre, ultra reactivos. O sea, esperamos que nos ocurra el problema para reaccionar. No, deberíamos hacerlo antes de, ¿cierto?, que ocurra el problema. Y eso también es, ¿cierto?, jugar a prever, ¿cierto?, y hacer las cosas antes, porque eso, como en los países desarrollados ocurre, eso genera ahorro de divisas, porque en la medida que tú haces las cosas antes de, ¿cierto?, después no tienes los problemas que se te van a dar si no las haces. Y eso es un gran error que se comete en las políticas de Estado, que en el fondo los proyectos, y ahí por eso el proyecto del túnel de Agua Negra se ha postergado y todo, porque al final pasan a ser proyectos de gobiernos. Y ese es el gran problema que tenemos que cambiar. Tienen que ser, los proyectos importantes de este país tienen que ser proyectos de Estado, ¿cierto? Exacto. Que trasciendan los gobiernos, porque los gobiernos duran 4 años, y en 4 años viene el nuevo presidente, no, si esto no me gusta, o no me interesa, o no es de mi región, etc., no, cualquier cosa, y al final ahí lo dejan archivado, y eso hace que el país, en el fondo, se tranque, ¿cierto? Y eso lamentablemente se ha polarizado tanto, y por eso estamos los del centro, ¿cierto?, empujando para hacer cosas, porque los de los lados, ¿cierto?, están polarizados y peleando solamente la batalla ideológica, pero se le olvida lo más importante. Sin, ¿cierto?, una economía dinámica, es imposible que logremos, ¿cierto?, superar la pobreza, que, como decía nuestro amigo de O'Higgins, la pobreza se supera generando cierto dinamismo en la economía para que haya recursos para poder, ¿cierto?, combatirla. Si no, imposible. Entonces, ese es un tema que tenemos que trabajar, y por eso apuesto a que tengamos proyectos de Estado y no proyectos de gobierno, en lo que son las mega obras, las obras importantes en este país. Perfecto, Carlos. Mira, te felicito primero porque tocaste temas importantes. Uno, el tema de la sequía. Tú sabes mejor que yo que ya está definido hasta la región metropolitana como zona desértica. La quinta región ya está definida como zona desértica. Por otro lado, la potencia que tiene el contacto con Argentina. El otro día estuvimos hablando con Mauricio el tema de acá en la sexta región también buscar que se genere un paso fronterizo en el sector Las Leñas, que le permitiría a todo el sur de Argentina llegar lo más rápido posible a San Antonio.
Entonces ahí tenemos también nosotros una gran oportunidad como región, que el otro día me lo comentó Mauricio. Entonces te felicito porque estás haciendo cosas, pues qué bueno que tengamos políticas a largo plazo y no entregar solamente computadores o un bono más. Qué bueno que tengas esa visión. Oye, Hernán, pasando a ti, ¿cómo le hacemos ver a la gente? ¿Cómo cumplimos nosotros el desafío? Tú has visto cómo lo que está pasando con las primarias, descalificaciones para allá, descalificaciones para acá. Lo que ha pasado con el gobernador de la metropolitana, con otros temas políticos, que estamos asociando la política a corrupción. O sea, la política, en vez de aparecer en las páginas de las buenas noticias, constantemente estamos saliendo en las páginas policiales prácticamente. O sea, la política cada vez está más mal, la gente no quiere nada con nosotros, con los partidos políticos, ni con la política en sí. Pero tú sabes que es necesaria la política. Si con la política creamos políticas públicas. ¿Cómo logramos hacer ese cambio para que la gente vuelva a confiar en el sistema político y en los políticos en sí? ¿Cómo lo ves tú desde tu región que le ha pasado estos mismos problemas? Estás muteado, Hernán. Perfecto. Respondiendo, oye, felicitaciones a Carlos, tiene una perspectiva muy clara. Yo tenía algunos apuntes aquí, me los comió todos, lo que tenía disponible. Respecto voy a hacer cuidado en esto, pero creo que nosotros tenemos que hacer un énfasis muy notable, muy fuerte con respecto al tema de la corrupción. Estoy leyendo el libro del tema de la señora que fue a jugar a la televisión en Maipú. Y es impresionante cómo autoridades importantes como es un alcalde tienen tal nivel de discrecionalidad para utilizar recursos y recursos mal utilizados. Yo creo que parte importante del aprendizaje que hay que hacer y de la educación que hay que hacer a la política es volver a tener un sentido ético de la política, y un sentido ético partiendo de una idea muy simple: los dineros públicos son dineros de la gente. Aquí no existe una entidad Estado que tenga... El Estado tiene todas las habilidades y las posibilidades que tiene, pero trabaja con dineros que no le son propios, son de las regiones, son de las personas. Y en el momento que cualquiera de nosotros asume cargos públicos debe entender eso, y yo en la oportunidad que he tenido de conversar con gente, con otros políticos y líderes sociales, es el comprometerse todos a ser muy cuidadosos con los dineros públicos. Voy a hacer esta clase, digamos, esta clásica política de tirar una pelota a la banda, porque me interesa el tema. Nosotros estamos postulando a representar al Distrito 6, que es una parte de la región. La quinta región es una entidad bastante compleja. Nosotros estamos aquí en una conurbación que comprende Valparaíso, Viña, Concón, Villa Alemana, Quilpué. Esto está todo encerradito, ya se unieron todas las ciudades. Y aquí hay bastantes desafíos. Necesitamos pensar, como decía Carlos, el país a 20 años, necesitamos meterle mano a temas de conexión, a nuevas posibilidades, ampliar el metro. Necesitamos que el metro llegue efectivamente a La Calera. Hoy día es un metro que va solo hasta la ciudad de Limache. Se está necesitando, y necesitamos pensar la región de forma distinta. Esta región, repito, la idea es compleja, tiene San Antonio con todo un desarrollo portuario que le favorece mucho la relación que tiene con las regiones del sur, pero acá el distrito que nos correspondería representar a nosotros tiene otras complejidades. Principalmente en Petorca el tema hídrico es fundamental. En la zona de San Felipe y los Andes, que conozco, porque llevo algo de vida y he vivido en varias partes de la región, conozco los Andes, San Felipe, he vivido por ahí. La zona de Aconcagua está teniendo un problema que Carlos hacía referencia,
está conectada con Santiago por un túnel de una vía, lo que es extremadamente peligroso, y ya para Chile ha avanzado mucho en temas de vialidad, y ya para los estándares actuales un túnel que es un túnel muy antiguo, que se hizo un gran esfuerzo durante los años 60 por hacerlo, hoy día está absolutamente limitado y peligroso. Pues no conozco en detalle la tasa de accidentabilidad, pero se necesita que ir derechamente por otro túnel, una segunda vía. El río, nosotros tenemos algunas cuencas acá que son importantes de atender. El más importante es el Aconcagua, que está bastante intervenido, con esto de la explosión de las tomas, hay muchos lugares donde en las riberas del río fueron tomadas, hay poblaciones irregulares, hay que establecer ahí políticas de largo plazo, pero tal vez no sea la expresión más adecuada, pero políticas inteligentes. De lo que decía Carlos, que refuerzo mucho lo que dijo, necesitamos quitar la ideología de las políticas públicas, porque la ideología lo que hace es poner más cortapisas. Hoy día todo el mundo se queja de la permisología, esto que necesitamos atender el ecosistema, pero también necesitamos que eso se desarrolle junto con todas las potencialidades que tiene la economía para solucionar la vida de las personas. Nosotros necesitamos darle dinamismo a las regiones, darle dinamismo al país, y en eso yo creo que ser bastante sólidos en convencer a la clase política que necesitamos, respetando el medio ambiente, pero siendo súper críticos de dónde el medio ambiente está colocado en una situación que va a estorbar al desarrollo humano, que es al final lo que nos concierne. Necesitamos seguridad climática, seguridad hídrica, seguridad alimentaria. Necesitamos desarrollarnos en eso, y por eso el punto es que las políticas de centro debieran tender hacia algo que se ha perdido un poco. Estamos en una política muy emocional, muy reactiva emocionalmente, pero hemos perdido un poquito la racionalidad y es necesario volver, porque 2 más 2 suman 4, y a veces para algunos de nuestros adversarios suman 5, 6 o lo que la persona quiera, y eso no es posible. Estaba en una conversación con un ex diputado por Aconcagua que se había comprado la idea de establecer una legislación por el derecho de los ríos como entidades vivas. Eso puede ser poéticamente muy, muy bonito, pero nos va a meter en un tema muy, muy grave, atendiendo el tema de la ecología. Estoy pensando, Perú, teniendo una política tan compleja, ha sido capaz de tomar decisiones súper fuertes, pero ha integrado cantidad de valles a la agricultura, nos está llevando por encima en varios cultivos. Han aprendido mucho de Chile y se están adelantando mucho, tomando decisiones como traer agua al Amazonas y punto. No han tenido el problema. Hoy día tú puedes ver en internet cómo los grupos intelectuales de la causa mapuche, que la respeto mucho, pero que tiene una visión muy centrada en lo étnico, estaban sugiriendo que no teníamos ninguna posibilidad de usar sus ríos, porque por un tema casi espiritual les pertenecían en absoluto. Hay que, vuelvo a la idea original, quitar un poquito la ideología y pasar al sentido práctico. Nosotros necesitamos respetar a las etnias originarias, pero también necesitamos representar a la gente. Aquí no tiene complejos raciales, complejos étnicos. ¿A quién quiere vivir su vida en seguridad personal, seguridad económica y seguridad ambiental? Exacto. Oye, Hernán, qué buen ejemplo porque conozco algo del tema de Perú. Perú tuvo una política, ustedes se recuerdan, terrible. Casi todos terminaban presos. Era terrible la política. Pero Perú hizo lo que Chile hizo en los años 80, se puso de acuerdo en algunos temas. Y el tema del desarrollo económico se puso de acuerdo. Antes los proyectos mineros, yo trabajé muchos años en minería, estaban todos trabados. Era imposible hacer un proyecto minero en Perú, pero se pusieron de acuerdo y ahora están saliendo interesantes proyectos mineros en Perú. Y como tú dices, Hernán, también lo hicieron en agricultura y en otros temas más, donde el país
tuvo una política de Estado, más allá del partido político, más allá de la fuerza de turno, se puso de acuerdo en cómo querían ver el futuro. Y creo que eso perdió Chile en su momento. Chile dejó de planificarse como país. Y uno ve en la escuela, por ejemplo, me acuerdo, mis padres son profesores, que una vez le regalaron un montón de computadores a los niños, pero ni siquiera había un profesor que supiera cómo enseñarle a usar el computador. O sea, era más importante el KPI de decir, cumplimos con, antes de pensar en el desarrollo. Nosotros tenemos una población de adultos mayor muy importante, que el otro día en una reunión lo comentaba Mauricio, y esos adultos mayores lo hemos olvidado en temas tecnológicos, no nos hemos capacitado en las nuevas tecnologías y se están sintiendo cada vez más solos porque no les hemos enseñado cómo usar estas nuevas herramientas que todo el mundo está usando. Entonces, es muy interesante lo que han señalado los tres, de no decir cosas como lo escuchamos todo el día en la televisión, que la seguridad, todos presos, cárcel, sino los tres han dicho temas de futuro, temas de largo plazo, políticas serias. Mauricio, me gustaría, tú, ¿qué ves en la región? Tenemos estos mismos problemas, tenemos el tema de la sequía, como decía Carlos, tenemos el problema del desarrollo económico, la región ha bajado mucho últimamente, 10% de cesantía. ¿Cómo lo estás viendo tú, que estás todo el día y todos los días con la gente? Bueno, un tema complejo en realidad, ¿no es cierto? Pensando que hasta los mismos profesionales hoy en día están teniendo dificultades en encontrar trabajo, pero donde más se ve, de hecho, y pensando también que las dificultades en el trabajo se están viendo, porque ya no estamos en época de verano, ¿no es cierto? Donde también sube un poco la economía en la región. ¿Por qué? Porque tenemos los frigoríficos, tenemos el trabajo agrícola, donde entrega mucha oportunidad a los sectores más vulnerables de la comuna y donde también entra un nuevo ingreso en las familias acá. También, por el otro lado, están quitando, hay también un tema que tiene que ver también con los ilegales que vienen muchas veces de Santiago a vender hoy en día acá a Rancagua. Y ellos también, por ejemplo, les quitan, digamos, de alguna forma, el empleo también a la gente local. Ya, ahí también hay un problema en eso, que donde vienen de Santiago, vienen a trabajar acá a Rancagua, y ahí también hay un tema de seguridad. No sé si ha pasado, por ejemplo, a Carlos y a Hernán, ¿no es cierto? Que ya está llegando mucha persona, muchos extranjeros, ¿no es cierto?, a trabajar en las calles o en los centros, y eso también está generando dificultades. Pero acá, en cuanto a la economía con la región, ¿no es cierto?, siento que hay que finalmente trabajarla, hay que entregar más, hay que trabajar en políticas públicas que vayan para los sectores más vulnerables. Se entrega trabajo a los sectores vulnerables, sobre todo en la parte de construcción, pero son trabajos esporádicos. Y ahí tenemos que nosotros abordar, donde tenemos que capacitar también a la gente, entregarle algún oficio, llegar a los sectores que lo necesitan y de esa forma también entregarles estas herramientas para que puedan ellos también hacer su emprendimiento. Hoy en día están en boga los emprendimientos, hoy en día Rancagua está con estos proyectos, ¿no es cierto?, donde entrega estos espacios para que la gente que tenga sus productos pueda venderlos. Se está vendiendo mucho a través de las redes sociales. Y fomentar mucho más eso. De hecho, acá el gobierno regional, una de las cosas que está haciendo es pasar los mismos espacios del gobierno regional, ¿no es cierto?, para que los emprendedores puedan vender sus productos. Y eso también hay que seguir potenciándolo acá. Otra cosa que decías, Alex, en realidad en cuanto a trabajar, o sea, en cuanto a la sequía. No sé si Rancagua está en sequía en realidad. De hecho, tenemos un gran río que pasa por acá, ¿no es cierto?, que es sumamente importante. Pero lo que sí yo trabajaría en cuanto a eso es en cuanto al medio ambiente. Acá, bueno, acá está Codelco y Codelco acá pasa de hecho todo lo que es el canal de Relave, pasa por una población que es sumamente emblemática en Rancagua, que es la Dintrans. Ya, entonces, yo creo que ahí habría que trabajar, por ejemplo, en ciertas políticas, ¿no es cierto?, en cuanto a medio ambiente también, que es también sumamente importante. Y bueno, y todo lo que tiene que ver de Coya hacia abajo, o sea, Coya, no sé, o sea, Chacalle, lo que es Coya, lo que es Machalí, lo que es Rancagua. Yo creo que ahí finalmente lo que hay que abordar también esa parte por el medio ambiente. Sequía, como digo, no es tanto lo que hay, no existe así como una gran sequía en Rancagua, sobre todo ahora con las lluvias que están en realidad, creo que vamos a tener un muy buen caudal para el verano. Pero eso es lo que puedo decir en cuanto a eso en realidad. No, perfecto. Mucho desafío por delante. Oye, ya para ir terminando, porque ya llevamos 45 minutos que se han pasado largamente. Ha sido muy entretenido escucharlo y también muy, muy esperanzador, porque cada uno de ustedes ha comentado cosas de futuro. Nadie se fue como
en lo chiquitito, y la seguridad, mandémoslos todos presos, y eso es algo que por lo menos yo como amarillo, me siento, disculpando la expresión, orgullosos del tipo de candidato que estamos llevando, de gente que realmente ha hecho cosas y viene a hacer cosas. Eso es algo que yo creo que es muy interesante. Hernán, algunas palabras finales, ¿qué es lo que te gustaría dejar como tu sello ahí en este mensaje? Mira, voy a tocar el tema de la seguridad, que creo que es relevante. El país está enfrentando, yo creo que es bueno adelantarnos, ser proactivos en eso, no reactivos. Normalmente la seguridad se toma desde un punto de vista... ¿Se escucha bien? Estaba dudando si estaba... debemos ser proactivos en el tema de seguridad. Hay que también... Las políticas públicas tienen algo que decir en cuanto al tema de la delincuencia. Nos ha llegado un tipo de crimen organizado del que no teníamos memoria. La delincuencia chilena tenía sus propias particularidades, pero ahora se le han sumado grupos que son bastante difíciles de manejar. Tenemos el tema de las barras bravas, grupos operativos en Santiago, en las regiones, que cuando pasan, la verdad que generan problemas de seguridad. Estamos en un momento socialmente complejo y de eso hay que asumirlo, hay que tenerlo presente y hay que establecer políticas públicas para combatirlo. Yo creo que ahí hay que ser, si bien proactivos en temas de atender todas las cosas que mencionábamos, tener también ideas en cuanto a seguridad. Lo principal para la seguridad es el tema de que la economía funcione y funcione bien. Cuando la economía funciona bien, la gente que está en las fronteras de lo delictual se va al trabajo, Cuando la minería estuvo en su apogeo, las ciudades en las que normalmente trabajo, Quilpué, Villa Alemana, Limache, El Muelle, Calera, eran súper seguras. Y se daña un poco la economía, vino el estallido social, que eso habilitó simbólicamente a mucha gente para pretender que aquí no había normas, que era muy hasta romántico saltarse las normas. Y eso tenemos que desandar esa situación en el sentido de volver de alguna forma, que la gente, todos, repensemos que nos conviene a todos vivir bajo el imperio de la ley, que la ley hay que respetarla, que las instituciones hay que respetarlas y que las autoridades hay que respetarlas y que las autoridades hagan un esfuerzo por hacerse respetar, es decir, cumpliendo compromisos, siendo proactivos, siendo honestos, que es una cosa que hemos perdido. Yo creo que, para cerrar, y les agradezco la invitación, yo creo que esos son los planteos generales. Tenemos que volver a una política, y en ese sentido soy pasatista, siempre estoy mirando al futuro, pero cómo construir nuevamente organizaciones que van a estar bajo el imperio de la ley, que la gente tenga la seguridad que la ley le va a cuidar, le va a responder y le va a permitir desarrollarse en el tiempo. Perfecto, cumplir, no solamente promesas, sino que comenzar a cumplir. Carlos, tus conceptos finales. Bueno, aprovechando todo lo que se ha hablado, yo creo que sin perder de vista, por supuesto, como se dice, la seguridad, pero desde el punto de vista de fortalecer y mantener y fortalecer el Estado de Derecho, que es fundamental, debemos pensar y mirar hacia adelante, hacia el futuro, con una perspectiva proactiva y recuperar ciertos niveles en lo que es la competitividad. La competitividad de este país se ha perdido y justamente tú mencionabas ahí el caso de Perú. Perú nos lleva a la delantera tremenda en este minuto, copiando nuestro modelo, ¿cierto? Y de hecho tiene en este minuto el megapuerto más importante del Pacífico Sur, ¿cierto? Chancay, y tiene ahora la primera ciudad aeropuerto en Lima, de Sudamérica, de Latinoamérica, y 14 megaproyectos más que están en marcha, en estudio y marcha. O sea, eso es lo que hemos perdido en este país y es lo que yo estoy, ¿cierto?, abocado a invitar en la región de Coquimbo, y también verlo con una visión de país. Yo creo que también nos falta ser más solidarios y pensar en el país, no solamente, ¿cierto?, en nuestro metro cuadrado de la región. Entonces tenemos que mirar más allá, y por eso yo invitaría también que en este tema de Amarillo por Chile, así como cierto partido y todo,
se notara la alianza, ¿cierto?, entre regiones. Yo creo que aquí justamente tú has invitado hoy día, te agradezco y la suerte de que estén regiones vecinas, como en este caso, ¿cierto?, la región de Valparaíso y la región de O'Higgins, porque nos convocan cosas comunes, ¿cierto? El tema de la sequía es común para todas estas regiones. De hecho, el tema de la estimulación, yo lo estudié, una parte, ¿cierto?, del tema lo estudié por el Cachapual. Ahí en la mina del Teniente lleva 20 años financiando un proyecto de estimulación con quemadores terrestres de yodo de plata, ¿cierto?, en el Cachapual. No sé si ustedes sabían, pero y eso ha generado del 8 al 12% de aumento, ¿cierto?, en el caudal del río Cachapual, que es tan importante para la región de O'Higgins. Y en el caso como decía Hernán, de la región de Valparaíso, Petorca ha sido un caso emblemático históricamente, ¿cierto? Y por ende tenemos que trabajar para aquello, y sería muy interesante el día de mañana poder potenciarnos, ¿cierto? Y también, si esta tecnología está funcionando en la región de Coquimbo, ¿por qué no llevarla, ¿cierto?, a la región de Valparaíso? Seamos puentes para, ¿cierto?, generar crecimiento y desarrollo para nuestras regiones y salvar, digamos, los problemas que estamos enfrentando, y la mirada de futuro. Y ahí yo invito a que nos miremos como regiones también con la mirada de futuro y ver cómo, ¿cierto?, en este caso, de hecho, el ministro Viragallo, que de este gobierno, es el gran precursor, ¿cierto?, y que ha postulado en su primera asunción cuando asumió, y yo por eso felicito, independiente del color, ¿cierto?, felicito a las personas cuando dicen y hacen cosas que son potentes y buenas, que los 3 túneles que había que hacer finalmente en este país, que quedaron postergados, era justamente Agua Negra, porque era el que estaba más estudiado y archiestudiado y listo para ejecutarse, para licitarse, ahí quedó, ¿cierto? El túnel, ¿cierto?, en los Libertadores, el mejoramiento de todo este, ¿cierto?, corredor ahí de los Libertadores, y Las Leñas, allá en la región de O'Higgins, justamente. Exacto. Entonces, trabajemos en aquello, pero trabajemos como regiones, en conjunto, no, ¿cierto?, solo esto de que uno pelea contra la otra y qué sé yo, no, que yo primero, yo primero. Busquemos la manera, ¿cierto?, de invitar a que construyamos un país en conjunto y armónicamente vayamos desarrollando, ¿cierto?, nuevos polos de desarrollo para cada región, y que eso va a fortalecer a la región y, por supuesto, al país. Eso es lo que yo creo los ciudadanos esperan de uno, que en el fondo la autoridad sea más allá, ¿cierto?, y tenga una mirada de futuro de largo plazo que permita que, ¿cierto?, las futuras generaciones gocen de aquello y no del endeudamiento que nos está dejando este gobierno actual, ¿cierto?, que lo único que está dejando son deudas y no está dejando nada bueno en su paso, y lamentablemente eso es lo que tenemos, y ahora que tenemos que dar vuelta a eso. ¿Cómo lo damos vuelta? Saliendo a la cancha otra vez a competir como otrora, ¿cierto?, como este país iba compitiendo y está a puertas del desarrollo. ¿Eso lo podemos recuperar? Lo podemos recuperar. ¿Cómo? Corredores bioceánicos, ¿cierto?, en toda esta franja que tenemos, que justamente está, ¿cierto?, la región de Coquimbo, Valparaíso, la de Antofagasta, que está trabajando en aquello, la de Atacama. O sea, aquí hay que trabajar todos, pero trabajar en conjunto para que estas cosas se den, y yo creo que invito a eso, y yo creo que el centro es lo que el país necesita, porque finalmente el chileno siempre ha sido en ese sentido, después de sufrir y vivir, ¿cierto?, todo lo que pasamos de la época, ¿cierto?, de Allende y después la dictadura, etcétera. El chileno, ¿qué busca? Busca paz, y busca, ¿cierto?, que el centro gobierne, que haya gobernabilidad. Y eso es lo que tenemos que buscar y finalmente abrazar para que este país vuelva a desarrollarse con la fuerza que lo venía haciendo, y no perdamos de vista eso, porque eso nos va a romper con todo y va a lograr, ¿cierto?, destrabar todo lo necesario para justamente ser un país desarrollado y acabar con la pobreza definitivamente, y tener números de primer mundo y no los que tenemos hasta ahora, lamentablemente. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Recuerdo un estudio de la democracia latinoamericana, y ese estudio nos decía que toda la gente decía que la solución a los temas de país eran que los políticos se pusieran de acuerdo. Y eso es algo que se está perdiendo, se ha perdido en Chile, y tenemos que retomar. Amarillo yo creo que puede jugar un rol muy importante ahí, porque nosotros tenemos algo que quizás no todos tienen, que somos capaces de reconocer un mejor argumento. Eso que también es importante. No somos cegados a una ideología, y que toda idea contraria es mala por ser contraria. O sea, podemos buscar buena idea en cualquier sector. Y como decías tú, Carlos, como decía Hernán, la planificación país tenemos que tomarla, tenemos que comenzar a conversar entre todos y tener un país planificado como lo tuvimos en su tiempo. No puede ser que los mejores mineros se nos están yendo a Perú. Todos los profesionales importantes se nos están yendo a Perú, siendo que nosotros somos la capital del mundo en cobre y en minería. Entonces hay un desafío. Mauricio, tus palabras finales, tus conceptos finales, por favor.
Gracias, Alex. Bueno, para mí el trabajo de los territorios me ha enseñado que las verdaderas transformaciones, ¿no es cierto?, no nacen desde arriba, sino que también nacen desde la comunidad y finalmente allí es donde la gente se organiza, cuida y educa. Y es donde deben estar las prioridades del Estado también. Bueno, también dentro de todo es por eso que creo en las políticas públicas que son reales, ¿no es cierto?, que hay que construir, hay que participar y sobre todo con evidencia y con sentido de urgencia también en todo esto. No necesitamos más diagnósticos sin acción ni promesas vacías. Necesitamos voluntad política, gestión responsable y compromiso con el bien común. Bueno, también tenemos que saber atacarlo desde la educación hasta la salud, ¿no es cierto? Desde la protección de la infancia hasta el resguardo de nuestro medio ambiente. Finalmente, las decisiones públicas deben responder a las necesidades reales de las personas eh, y no a los intereses de algunos pocos, sino la idea de esto también es fortalecer una democracia, ¿no es cierto?, viva y finalmente que escuche y que actúe. Y así también, ¿no es cierto?, tener un país donde todos seamos escuchados, donde podamos trabajar directamente con la gente y poder recoger lo que ellos realmente necesitan, no solamente de una mirada de escritorio. Nosotros, muchas veces la gente trabaja desde una mirada de un escritorio y es lo que no necesitamos. Necesitamos que finalmente, si vamos a trabajar y estamos en esto, es porque necesitamos escuchar a la gente, no cegarnos, ¿no es cierto?, y trabajar de lo que nosotros creemos, sino que efectivamente trabajar con lo que la gente necesita. Y el llamado finalmente eso, a trabajar con las comunidades, a hacer comunidad, porque ahí finalmente es donde nosotros podemos trabajar con políticas públicas, no desde una mesa muchas veces donde no conocemos el territorio. Es ahí donde tenemos que estar con la gente, tenemos que trabajar con infancia, que son finalmente el futuro. Ellos son el futuro y con ellos también tenemos que trabajar. Así que eso. No, excelente, me quedo con lo que tú dices, Mauricio, porque si combinamos todo lo que hablamos en esta hermosa reunión, el tema de la planificación, trabajar, desarrollo, lo que tenemos que aprender del país fue que un tiempo nos fue bien. Ustedes recuerden los años 90, principios 2000, nos fue bien, pero no olvidamos de algunos grupos, lo que está señalando Mauricio. No olvidamos que alguna gente no estaba creciendo como estaba creciendo el país. No olvidamos algunos sectores, no olvidamos de los adultos mayores, no olvidamos de los niños. Entonces, hoy día como país, y no me cabe la menor duda que ustedes ya tienen ese concepto, cuando volvamos a crecer, este dinamismo que está impulsando Carlos, este dinamismo con seguridad que está impulsando Hernán, ya lo hagamos como con la mirada que también tiene Mauricio de que todos estén incluidos en ese crecimiento, que a todos les llegue el crecimiento. No solamente sean números macro, sino que también a la gente le llegue ese crecimiento. Así que le agradezco a los tres haberlos conocido, una tremenda alegría. Yo creo que la gente que lo va a ver va a estar muy contenta de ver que tenemos gente con ganas, con experiencia y con mucha vitalidad a hacer cosas. Y que me gustó un concepto que alguien dijo por ahí, no me acuerdo si fue Hernán o Carlos, que dijo: más que autoridades somos funcionarios públicos, vamos a cumplir un rol y vamos a ser fiscalizados porque tenemos que cumplir ese rol. En este caso ustedes, no yo, pero lo que ustedes, futuros diputados, más que autoridades, se van a plantear ante el primer empleado público, ante sus comunidades, para cumplir lo que ellos les pidieron que hicieran. Así que felicitaciones, me despido de todos los que nos están viendo, espero que el próximo miércoles tengamos la misma, y no me cabe la menor duda, gente que vamos a conocer futuros candidatos como ustedes, y nos vemos el próximo miércoles. Así que gracias, Carlos, gracias, Hernán, gracias, Mauricio, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Que estén muy bien. Nos vemos, que estén bien igual.